Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está en el trono a la diestra del Padre, sea con todos ustedes en este día. Hoy, como siempre les digo, que es un placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. Es un honor traerle palabras de vida. Hoy yo quiero hablar acerca de cómo nosotros debemos vivir nuestra vida si realmente queremos ser cristianos, si realmente queremos dar testimonio de que somos hijos de Dios, de que Cristo nos ha transformado, de que queremos vivir una vida digna de estar en la presencia del Señor. Es algo interesante, mis amados, que nosotros podamos comprender cómo nosotros debemos vivir si es que queremos agradar a Dios, porque es fácil usted decir, soy cristiano. Lo importante es y lo difícil es vivir como cristiano. Usted puede pasarse la vida yendo a la iglesia, pero si usted no da fruto digno de arrepentimiento, no vale la pena estar a la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 que nosotros no debemos vivir conforme a este siglo, sino que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que tener una comprensión de lo que representa ser cristiano y así nosotros poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como siempre los invito a que leamos algunos versículos que yo les voy a dar para que ustedes lo tengan como referencia y puedan citarlo y leerlo cuando ustedes quieran y estudiarlo, que son los que van a servir de fundamento a las palabras que vamos a tener en este día. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 12, los versículos del 1 al 3, del 9 al 15, del capítulo 13, los versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigáis. Bendecidlo y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Sométase cada persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto,
al que honra, honra. Bendita sea la palabra del Señor. Entonces, amados, el apóstol nos invita, hablando el Espíritu Santo por boca de él, a que nosotros debemos morir a nosotros mismos, a que nosotros debemos hacer un sacrificio. Ser cristiano, amado, es vivir con nuestra vida sacrificada, sacrificando el cuerpo. Lo que quiere decir, mis amados, que hay cosas que usted quiere hacer en esta vida, pero usted tiene que sacrificarlas. Usted tiene que dejar de hacerlas si usted tiene el deseo, si usted tiene la conciencia de que debe agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, es hacer el mismo sacrificio que hizo Cristo. Cristo hizo el sacrificio de no pecar y de sacrificarse por nosotros sin tener pecado, muriendo en la cruz. Entonces, cada día nosotros tenemos que vivir el sacrificio de Cristo. Hay gente que tiene una interpretación errónea, que entiende que ser cristiano es vivir una vida disfrutando de todo, que no hay que orar, no hay que ayunar, no hay que escudriñar las escrituras, porque ya Cristo hizo todo por usted. E ir a la iglesia de acuerdo a ese pensamiento, escuchar canciones, escuchar alguien que da una buena prédica, y ahí termina todo, y de ahí salir a hacer lo que usted hace cada día sin tener pendiente que hay pecados que usted debe enfrentar, que usted debe vencer en la vida, porque usted tiene que vivir ofreciéndole su vida, su cuerpo, todo al Señor, como hizo Cristo. Entonces Pablo nos llama a ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, vivir una vida en obediencia. Como Jesucristo obedeció al Padre, así nosotros tenemos que obedecer. Antes de Cristo se hacían sacrificios para el perdón de los pecados diariamente. Ahora el sacrificio que nosotros hacemos es de no pecar, es de mantenernos santos delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Ya Jesucristo hizo un sacrificio total, un sacrificio extremo, que ya no hay que estar llevando animales al altar. Ya somos nosotros mismos que estamos en el altar cada día, sacrificando nuestros deseos carnales, sacrificando nuestros deseos pecaminosos para agradar al Señor. Amados, mire, la gente tiene la tentación de hacer lo que le da la gana respecto a las autoridades. Aquí habla claramente de que nosotros debemos respetar las autoridades. Siempre me gusta aclarar que el respeto a las autoridades seculares y a las autoridades religiosas están sujetas a que ellos hagan como Dios quiere, como Dios manda. Por ejemplo, las leyes terrenales de no matar, usted se encuentra con que es un mandamiento de Dios. Las leyes terrenales de no robar, usted encuentra que es un mandamiento de Dios que está establecido. Entonces, los gobiernos están establecidos por Dios para mantener la sociedad en control, para mantener la sociedad sacando de ella lo que delinquen, lo que no se adaptan. Entonces, nosotros tenemos que siempre respetar las autoridades y apoyarlas en su trabajo respecto a lo que ellos hacen para mantener la sociedad en equilibrio. Ahora bien, en el caso de que la autoridad trate de impedir de que el evangelio se predique, que trate de impedir de que el nombre de Dios sea glorificado, en ese sentido usted no está obligado a obedecer las leyes de los hombres. Por ejemplo, en el Medio Oriente, la mayoría de los gobiernos tienen un carácter religioso contrario a lo que dicen las escrituras, y ellos persiguen a los cristianos por predicar. El cristiano no puede dejar de predicar. Tiene que asumir la responsabilidad de seguir predicando, no importa lo que pase, porque es un mandato del Señor que nosotros tenemos que obedecer. En la China, por ejemplo, en la India, países que tienen deidades diferentes al cristianismo, le impiden a los cristianos, lo persiguen. Ahora mismo vi que en China se ha prohibido mencionar, escribir el nombre de Cristo. Entonces, usted tiene que seguir escribiéndolo, usted tiene que seguir pronunciándolo, porque ese es su trabajo en esta tierra como embajador del reino de los cielos.
Ahora, si usted tiene miedo, entonces usted no puede ser cristiano. El cristiano tiene que ser valiente. Los discípulos de Cristo todos murieron en un sacrificio, todos murieron asesinados de alguna manera. ¿Por qué? Por la verdad, por llevar la palabra, por tratar de mostrarle a la gente la necesidad que tienen de salvar su alma. Entonces, nosotros, respecto a los gobiernos, debemos respetarlo, debemos ayudarlo. ¿Por qué? Porque es un asunto de conciencia. Usted tiene que procurar que la sociedad camine lo más perfecta posible, que la sociedad camine lo más tranquila posible. Entonces, usted forma parte de esa sociedad. Usted forma parte del mundo, aunque usted no comparta muchas cosas del mundo, pero usted forma parte. Entonces, el lugar donde usted vive, si usted puede ver un papel en la calle, en su residencial, usted tomarlo y echarlo al basurero, eso es algo digno, eso es algo maravilloso. Lo que pasa es que hay gente que quiere dejarle todo a los gobiernos, quiere que sea el gobierno que le resuelva todo. Entonces, el cristiano tiene que ser obediente, el cristiano tiene que cumplir con su responsabilidad de pagar sus impuestos, tiene que cumplir con su responsabilidad de andar correctamente. A veces yo tengo situaciones que tengo que enfrentar algunos hermanos que andan en motores y andan sin el casco protector. Y yo le digo, oye, ¿y por qué tú no andas con el casco protector? Y no tienen explicación, pero no se lo ponen. Y yo le digo, tú estás en desobediencia a la palabra de Dios. Porque la palabra dice que usted debe andar con su casco protector. Y no solamente por las autoridades, una cuestión de conciencia. Usted está protegiendo su vida. Hay otros que andan sin licencia manejando. Señor, si usted anda sin licencia, su licencia vencida, o no la tiene manejando, y usted tiene un contratiempo, un accidente, Dios lo libre, usted va a coger cárcel porque está violando la ley 2 veces. Entonces, la gente como que no tiene conciencia, y en el pueblo cristiano se da mucho eso, que usted encuentra gente en desobediencia a las autoridades, a las leyes. Me da pena eso, me da mucha pena. Y no saben que quienes se hacen daño son ellos mismos. Cuando usted es supuestamente cristiano y va en un motor o en un vehículo y una autoridad policial lo detiene y porque usted no tiene el casco, usted está pasando su vergüenza frente a la autoridad, o usted no tiene la documentación correspondiente, usted está pasando una vergüenza. Pero lo más lamentable de eso es que está poniendo en vergüenza el evangelio, está poniendo en vergüenza a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces usted tiene que hacer conciencia de eso. Usted no puede hacer lo que usted quiera en esta vida si usted es cristiano. Usted tiene que sujetarse a la palabra. Y el Señor nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos en esta vida. Entonces, hay gente que es arrogante, que es soberbia. Dios le da talento, Dios le da dones y usan esos dones con soberbia, no son humildes. El ministerio de Cristo debe estar basado básicamente en la humildad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo, mostrar su humildad ante los hombres, humillarse ante los hombres sin tener necesidad. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos la obligación, el deber de andar como anduvo Cristo, en esa humildad. Entonces, los miembros de la iglesia, los que se dicen ser cristianos, los que están organizados en una iglesia, no deben ser conflictivos, deben ser personas que ayuden a los demás, deben ser personas que coadyuven a que la sociedad marche mejor. Aunque todo esto va a ser destruido, porque así lo dice la palabra, pero mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, tenemos que estar conforme a las leyes que Dios ha permitido que los hombres impongan. Los hombres imponen leyes, pero Dios es quien tiene control de los hombres. Los hombres que no son cristianos, Dios tiene control de ellos. Por eso, una persona que no es cristiana hace el bien, porque Dios tiene control de ellos. Quizás no han tenido la experiencia de ser salvos, de tener un encuentro con el Señor, pero están bajo el control del Señor. Entonces, dice, no es en vano que llevan la espada, no es en vano que llevan las armas de fuego, es para controlar. Por eso usted ve que hay personas que se dedican a delinquir y tarde o temprano lo matan o terminan en la cárcel. Entonces,
nosotros, mis amados, como cristianos, debemos estar preocupados porque el reino de Dios se establezca, porque las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, las que se hacen en el cielo, se hagan en la tierra. Que el Señor establezca su reino en los hombres primero y luego en la tierra, porque primero debe establecerse el reino en nosotros. Aceptar que Dios es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro soberano y que nosotros somos embajadores de Él. Entonces, cuando aceptamos eso, podemos promover con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra conducta, promover ese reino. Y la gente, cuando ve que realmente nosotros somos cristianos verdaderos, que hacemos las cosas como Dios manda, entonces ellos podrán fijarse en nosotros y tratar de imitarnos. Ahora, si nosotros lo que somos unos hipócritas, si nosotros lo que somos personas que decimos una cosa con la boca y hacemos otra, entonces la gente no va a confiar en la iglesia, la gente no va a confiar en nosotros. Entonces nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen, que amar a los que nos odian. A eso nos ha mandado el Señor. Y eso lo hacemos sin ningún problema si verdaderamente somos imitadores de Cristo. Así es que podemos honrar a Dios. Así es que podemos decirle al Señor: Señor, yo estoy en tus manos, estoy haciendo lo que tú quieres. Quiero que tu reino se establezca en la tierra, así como se ha establecido en mi vida. Y la gente va a ver que hay una posibilidad, que real y efectivamente se ha producido un cambio en tu vida y que ese cambio puede producir cosas buenas, cosas maravillosas en la familia. La familia, cuando Cristo entra, cuando usted le permite a Cristo que entre en su familia, todas las cosas cambian para bien. Los problemas, no importa de la dimensión que sean, usted lo va a ver pequeño. ¿Por qué? Porque Dios va a estar en control de los problemas. Entonces, nosotros no debemos ser rencorosos. Nosotros no debemos tener enemigos a nadie. Si en el pasado, antes de ser cristianos, tuvimos enemigos, tenemos que perdonar y olvidarnos de eso y hacerle el bien a cualquier persona, no importa la actitud que tenga frente a nosotros. No importa, mis amados, que nos odien. Nosotros tenemos que amar, porque a eso nos ha mandado Cristo. Si Él vive en nosotros, nosotros vamos a ser como Él hizo. Si Él vive en nosotros, nosotros vamos a amar a nuestros enemigos. Nosotros no vamos a pensar en venganza. Nosotros vamos a pensar en que esa persona ha cometido errores así como nosotros lo cometimos. Siempre nosotros debemos ponernos en el lugar del otro, como le llaman los psicólogos ahora, tener empatía, ponernos en el lugar del otro y saber que así como el otro está padeciendo, si tú no has padecido eso, tú puedes padecerlo en el futuro. Porque nadie está a escapo de que le ocurra cualquier situación en este mundo de desgracia, de problemas, de salud, de muerte. Nadie está a escapo. Todos estamos sujetos a que pase cualquier cosa frente a nosotros. Ahora bien, cuando estamos en Cristo, Él tiene control de nuestra vida y Él protege. Hay un cerco alrededor de nosotros, como lo había alrededor de Job, que Satanás pudo afectar algunos puntos, algunos aspectos, pero hubo otros que Dios le dijo: cuidado, ahí tú no puedes llegar. Entonces nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios en todo. En todo, mis amados, nosotros estamos sujetos a lo que Dios permita que nos pueda ocurrir. Entonces, amados, nosotros tenemos que estar sometidos a la autoridad, a la máxima autoridad que es Dios. Y la autoridad que Él le ha dado a los hombres para que gobiernen la tierra, sujeto a esa autoridad. Como siempre, les reitero, si esta acción de esta autoridad no nos impide hacer la voluntad de Dios, si esta autoridad dicta leyes contrarias a la voluntad de Dios, no estamos obligados a obedecerla. El apóstol Pedro y los demás discípulos fueron apresados porque predicaban la palabra de Cristo, predicaban el mensaje de Cristo. Los sacerdotes, los guardias los mandaron a buscar. Ustedes no pueden hablar en el nombre de Cristo, está prohibido predicar. Si no están presos, pues déjennos presos. Hagan como ustedes entiendan con nosotros. Al otro día no tenían de qué acusarlo, porque a nadie se le puede castigar, condenar, porque hable de algo que entiende. Hay una libertad de expresión. Ya en ese tiempo existía esa libertad. Entonces, cuando nos quieren impedir que eso ocurra, que nosotros hablemos de Cristo, entonces ahí nosotros debemos rechazar eso.
Y Pedro y los demás le dijeron, ¿qué? ¿Ustedes creen que a quién nosotros debemos de obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Nosotros, los hijos de Dios, los embajadores de Cristo aquí en la tierra, tenemos que obedecerle a Cristo. Obedecerle a Cristo cuando esté en juego, cuando haya que tomar una decisión entre Cristo y los hombres, quien sea, sean religiosos, sean gobernantes, tenemos que decidirnos por Cristo. Por Cristo. El cristiano debe estar preparado, porque en todas las etapas de la vida después de Cristo siempre ha habido persecución contra los cristianos de alguna manera u otra. Sean vedadas, sean abiertas, como quiera, pero siempre ha habido persecución de algún tipo contra los que predican la verdad de Cristo. La gente no le gusta que le revelen su pecado, la gente no le gusta que le digan las cosas malas que hace y por eso rechaza a quien lo dice. Entonces nosotros tenemos que estar decididos a serle fiel a Cristo, porque Él nos ha salvado, porque Él nos tiene preparada una mansión celestial, porque nosotros hemos decidido servirle. Hay gente que ha muerto en la historia y que muere diariamente por ideologías, por dinero, por riqueza, se matan unos con otros. Entonces, ¿qué importa que nosotros perdamos la vida por amor a Cristo si Él murió por nosotros también? Nosotros tenemos que serle fiel a Dios, mis amados. Fiel a Dios, no importa lo que pase, no importa las situaciones que se presenten. Debemos serle fiel al Señor. Debemos darle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Que la paz del Señor siga siendo contigo. Gracias, Señor, porque hasta ahora nos ha ayudado. Mira, esta palabra permite que lleguen a los corazones, Señor, y que puedan cambiar, que puedan darnos fortaleza. Te pido que si hay algún enfermo, tú lo sanes por el poder de tu palabra. Si hay alguien triste, tú lo llenes de tu gozo y de tu paz. Gracias, Señor Jesús. Amén.